Hace algunos años era yo un nuevo creyente y tenía un pastor, mi primer pastor, era un hombre muy especial, muy particular. Y para mi cumpleaños, en ese tiempo no éramos cercanos, nos tratábamos, pero para mi cumpleaños él me llevó un libro. El libro se llama Una vida con propósito. Me escribió, eh, Dios te escogió, tienes un propósito, debes conocerlo. Y me regaló el pasaje bíblico de Números, donde está la bendición sacerdotal. Eso fue algo muy especial y definitivamente marcó algo en mi vida, ¿no? Ah, ¿Se oye bien? Ok. La bendición es algo muy especial, algo muy lindo. Nosotros siempre hemos pensado en lo rico que nos bendigan, y bendecir es decir bien. Bendecir, bien decir bien de alguien. Eh, por eso nosotros debemos procurar siempre ser una fuente de bendición, porque es fundamental que nuestros labios bendigan, 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 bendigan. No es fácil, porque en el camino encontramos toda clase de personas que uno quisiera darles correa si fuera posible, pero debemos bendecir. Y nos encanta la bendición. Y si hay alguien que le gusta bendecir, es a las mamás. La mamá es feliz bendiciendo. Bueno, papás también, pero hoy vamos a hablar de las mamás. Y bueno, ¿cómo no hacerle un homenaje a las madres? Porque nos dieron la vida. Si con Dios quieres hablar, ponte en modo vuelo, por favor. Hoy no puedo desconocer el sentimiento que me genera pensar en la madre. Puede ser que mis hermanos piensen diferente, pero yo en mi mente creo que yo era uno de los preferidos. Éramos 8. Mi mamá fue una mujer muy dulce y siempre que hablaba era amor lo que salía de su boca. Yo quisiera en esta etapa de mi vida poderla tener, poderla honrar, poder hacer por ella muchas cosas que me imaginaba en aquella época, pero que no podía hacerlas. Pero no está. Y fue alguien tan especial que aún ahora, solo pensar en ella me recuerda ese vacío insuperable. Así que yo le rindo un homenaje muy especial. Luego Dios me regaló una suegra.
que aprendió a quererme. Al principio no, y solo encontraba el escenario perfecto para decirme todas las cosas que quería decirme, y era jugando. Ahí me decía cosas feas cuando yo ganaba, bueno, pero aprendió a quererme y yo aprendí a quererla. Y fue también alguien muy especial. Y sé que donde esté, está feliz. También le rindo un homenaje. Pero en ese homenaje quiero invitarles a que piensen en sus mamás. Si no están, estoy convencido, igual que yo hoy sienten ese vacío, esa soledad. Hoy quisieran o quisiéramos abrazarla, no para ir a ponerle la teja y cocínenos, atiéndanos, sino para rendirle honores, para decirle qué tan especial. Pero si la tienes viva, ríndele homenaje. Haz por ella todo lo que puedas. Colócala en lugares de honor. Mamá no es como nosotros quisiéramos que fuera. Hay etapas en que mamá es dura. Hay etapas en que mamá es cansona, en que mamá es latosa, pero es mamá. Y ella solo te cuida. Lo que pasa es que se hace necesario que pase el tiempo para que nosotros entendamos, pero de manera muy especial hoy a todas las mamás. Anhelamos que Dios bendiga sus vidas, a las presentes y a las ausentes. Les rendimos el más sincero homenaje y pedimos que Dios derrame bendición sobre sus vidas. Qué rico cuando uno disfruta, mamá. Es verdad que el hombre dejará su casa y debe hacerlo, pero el homenaje a mamá, la relación con mamá y los tiempos con ella deben ser tiempos especiales, tiempos especiales. Un adolescente muchas veces piensa, ojalá mi mamá fuera como la mamá de tal, pero al pasar el tiempo muchos dicen, qué equivocado estaba, mi mamá es la mejor. Y bueno, yo apuesto a que todos podríamos decir, mi mamá es la mejor, es la mejor. También le rendimos un homenaje a nuestras esposas, porque son las madres de nuestros hijos. Y qué especial cuando uno puede ver cómo mamá dedica su vida a hace cosas que uno nunca haría, pero ellas lo hacen. Cosas increíbles, como decir, ven que te voy a sacar los granitos. Y ellos entran en crisis, pero no te los voy a sacar y te los sacan. O llevarte a la playa y decir, tengo que esfoliarte la piel y te agarra arena y empieza. Y ellos, auxilio. Y luego mamá queda feliz. ¿Viste? ¿Viste? Yo me imagino que uno termina haciendo lo mismo después de hijo con suyos. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestras esposas. Y le damos gracias porque derrama sobre ellas paciencia, sabiduría. Dios te bendiga.
Quiero pedirles por favor que me acompañen al libro de Salmos y vamos a leer en el Salmo 139, en el versículo 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Salmo 139, versículo 13. Si lo tenemos, iglesia, les voy a pedir por favor pongámonos de pie para leer este pasaje. Salmos capítulo 139, versículo 13. Si lo tenemos, leámoslo juntos. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, gracias. Gracias por estar en nuestras vidas, Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por nuestras madres, Señor, y gracias por el poder de tu palabra, Señor. Yo te ruego que toques el corazón de todos los que estamos aquí, que escribas en nuestro corazón, Señor, tu palabra para que sea una palabra viva. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos creaste en el vientre de nuestra madre, Señor. Y desde allí, Señor, habías establecido hacer cosas en la vida nuestra, Señor. Y usaste el vientre de nuestra madre, Señor, gracias. Gracias. Hoy bendecimos esos vientres. Bendecimos, Señor, a cada persona que has tocado, Señor, cada persona que se ha dispuesto para ti, Señor. Yo te ruego que derrames una bendición, una unción y tu espíritu, Señor, para que tu palabra y tu presencia hoy toque cada vida, cada corazón, cada familia, cada hogar, Señor. Que nadie pueda salir de este lugar de la misma manera que entró, Señor. De mi parte, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mis labios, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, Señor, y te ruego que me limpies y me permita ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Mira lo extraordinario, ¿no? El vientre de nuestra madre era el lugar, es el lugar donde Dios obró para establecer nuestra vida. Qué extraordinario. Si tienes a tu mamá y mírala y dile, mamá, bendigo tu vientre, porque en tu vientre el Señor obró sobre mí. Qué bendición, qué palabra tan extraordinaria. Dios obró sobre nosotros en el vientre de nuestra madre. O sea, nuestra madre es un lugar donde la presencia de Dios se ha manifestado desde el día en que fuimos creados. Amén. Qué bendición tan extraordinaria. Dios obra. Y desde el principio siempre está, siempre está. O sea que el vientre es sagrado. Mira a la mujer que tienes al lado, y si es tu mamá, con mayor razón, y dile, tu vientre es sagrado. Dios ha obrado en tu vientre para darme vida. Amén. Y bueno, esto es de mucho peso porque entender la majestuosidad de Dios obrando en el vientre. O sea, piensa en tu mamá y wow, mamá, eres una santa. No importa que yo me enoje contigo, no importa lo que el mundo diga, eres una santa, mamá. Amén. Y ahora acompáñenme, por favor, al Evangelio de Lucas. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tenemos? Dice en Lucas capítulo 1, versículo 26, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret,
pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar tal saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de tu padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podría suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Bueno, María era virgen y recibe la visita de un ángel. Yo estoy absolutamente seguro que los ángeles son emisarios y que muchas veces Dios nos ha hablado. El problema es que tú le hagas caso. Piensa, ¿será que a mí el ángel me ha venido y me ha hablado? Y piensa, soy obediente, hago lo que el ángel me indica. Porque frente a esto, continúa diciendo en el 36, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6.º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y María, frente a esta declaración, o sea, le está diciendo que su prima Elizabeth era una anciana. Aquí está como el caso de Sara, ¿sí? Era una anciana. Todo el mundo sabía que era estéril y su esposo también era un anciano. Y el ángel le dice, tu prima también está encinta. Tiene 6 meses de embarazo. Y María dice, aquí tienes a la sierva del Señor. Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Y cuántas veces Dios te ha hablado a ti? Y tú has dicho, aquí está, tu sierva. Que se haga como tú has dicho. Haré caso. María fue obediente, extraordinariamente obediente. Creer en lo que le estaba planteando el ángel. Ahora, María no dice ahí, ¿y qué voy a hacer con José? Porque piensa como mujer, que venga el ángel y te diga, sé que eres virgen, pero ya no. Ahora estás embarazada. Y tú te vas a casar. Piensa, lo lógico sería, ¡ah! ¿Y José? ¿Cómo le he hecho este cuento a José? Porque es difícil que te lo crea. Pero María no le dijo, ¿qué hago con José? María dijo, que se haga como tú quieres, como el Señor quiere. Aquí está la sierva del Señor. No pensó en los prejuicios. En aquella época que una mujer soltera
y comprometida quedara en embarazo de un hombre que no es su prometido, implicaba su muerte. Iba a ser totalmente juzgada, pero ella fue obediente. Que se haga como tú quieres. Y este es un ejemplo de mamá. María simplemente se dispuso y al disponerse recibió la bendición, porque era una bendición, no era cualquier hijo. Ahora, uno cuando revisa, no dice que María a partir de ahí se volvió orgullosa. No hay una reseña que diga que María andaba por ahí, ¡ay! Fue Dios. No le dijo José, a ver, fue Dios, no es cualquier cosa. No, María fue humilde, mantuvo su posición y se dedicó a cuidar a Jesús. Ella sabía que era alguien divino, que había sido puesto en su vientre, porque Dios tenía que darle forma humana, pero lo trató en su condición, lo trató en su condición. Él se crió como el hijo del carpintero y hacía cosas de carpintería. No sé si en algún museo uno pudiera conseguir una silla hecha por Jesús, valdría cualquier cantidad de plata, o sea, lo que fuera, ¿no? Pero como carpintero hizo cosas extraordinarias. Si alguna vez has visto una película que se llama La Cabaña, Jesús en la película construye un ataúd, un cofre, porque al protagonista un hombre le roba a su niña pequeña y la mata. Y él sufría y nunca había encontrado el cuerpo de la niña. Y en la magia especial de un relato espiritual profundo, este hombre se encuentra con Jesús y Jesús está construyendo un cofre de madera. Y en algún momento este hombre va con Dios a recuperar el cadáver. Y cuando lo recupera, Jesús tenía el cofre para meter el cadáver de su hija. Y el Espíritu Santo había recogido todas las lágrimas que habían derramado por la niña. Y cuando enterraron el cofre, el Espíritu Santo regó la tierra con las lágrimas y se llenó de flores, se creó un jardín hermoso. Jesús fue carpintero, pero tuvo una formación llena de amor, llena de amor, llena de amor, el amor propio de mamá. Y quiero recordarles lo que Dios nos dice desde mucho antes, desde el principio, y está en el libro de Éxodo en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20 tiene por título Los 10 mandamientos, y hablamos de los mandamientos que Dios entregó para que el hombre cumpliera su mandato. Los 10 mandamientos. Y el versículo 12 tiene por ti, dice, honrará a tu padre y a tu madre. Honrar a padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Hónralos. Quizás en algún momento has tenido rabia.
Quizás en algún momento has estado indispuesto, quizás en algún momento has contestado mal a tu mamá. Pero Dios dice honra, honra. Y si en algún momento has hecho un desaire, déjame recordarte que Dios obró en el vientre de tu mamá para forjarte. Así que hoy puedes pensar, mamá, definitivamente necesito que me perdones por no hacerte caso, por no honrarte como Dios manda. Y la palabra no dice, mira, honra a tu madre y a tu padre si fueron buenos, si hicieron. No, puede ser que tú tengas un concepto de que no, pero dice honra, honra, honra a tu padre y a tu madre. Y Dios con esto está bendiciendo a mamá, está declarando lo valiosa que es. Recuerda, obró en el vientre de ella para generarte a ti la vida. Si es así, tienes que tomar en cuenta la importancia de mamá. Mamá es un ser maravilloso. Eh, yo alguna vez leí algo y bueno, esta mañana pensaba que es una linda oportunidad para recordarlo y es un escrito que inspiró hoy a uno de mis hijos y él ni él sabía ni yo sabía, pero yo ya lo había establecido, lo había escogido para hoy. Y el título es Una mamá maluca. Y si tienes a tu mamá ahí, mírala y dice, mamá, tú eres maluca. Y vamos a mirar, porque dice que algún día cuando mis hijos sean lo suficientemente grandes para entender la lógica que motiva a los padres, les diré, te amé lo suficiente para preguntarte a dónde ibas, con quién y a qué hora regresarías a casa. Te amé lo suficiente para insistir que ahorraras tu dinero para comprarte una bicicleta, aunque nosotros, tus padres, pudiéramos comprártela. Te amé lo suficiente para callarte y dejarte descubrir de lo bueno que tu nuevo mejor amigo era un patán. Te amé lo suficiente para fastidiarte y estar encima de ti durante 2 horas mientras arreglabas tu cuarto, un trabajo que me hubiera tomado a mí solo 15 minutos. Te amé lo suficiente como para dejarte ver mi ira, desilusión y lágrimas, pues los niños deben entender que los padres no son perfectos. Te amé lo suficiente como para dejar que asumieras la responsabilidad de tus acciones, aunque los castigos a veces eran tan fuertes que rompían mi corazón. Pero sobre todo, te amé lo suficiente como para decir no cuando sabía que me ibas a odiar por ello. Esas fueron las batallas más difíciles para mí. Pero hoy estoy contenta porque las gané, porque al final también las ganaste tú. Y algún día, cuando tus hijos sean lo suficientemente grandes para entender la lógica que motiva a los padres, tú les dirás, ¿tu mamá es mala? ¿Tu mamá es mala? Yo sé que la mía sí lo era. Era la mamá más maluca que había en todo el mundo. Cuando otros niños desayunaban caramelos, ella nos hacía comer cereal, huevos y leche y tostadas. Cuando otros niños almorzaban con gaseosa y galletas, teníamos que comer carne y ensalada. Y puedes estar seguro de que también nos hacía cenas diferentes a las de otros niños. Mi mamá
insistía en saber dónde estábamos todo el tiempo. Cual convictos en prisión, ella tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que hacíamos con ellos. Nos da pena admitirlo, pero ella rompió las leyes del trabajo a menores, ya que teníamos que lavar los platos, ayudar a sacar la basura, darle de comer al perro, bañarlo y sacarlo a pasear, arreglar nuestro cuarto y toda clase de trabajos forzosos similares a estos. Por nuestra mamá, nos perdimos de muchas experiencias de otros niños. Ella insistía en que dijéramos la verdad y nada más que la verdad. Cuando llegamos a la pubertad, te juro que ella podía leer nuestras mentes. Era desesperante vivir con ella. Estaba pendiente de que nos cepilláramos los dientes, que nos bañáramos, que estudiáramos. ¿Ya hiciste las tareas? Uf, qué fastidio. A veces hasta pensé en irme de casa. Se ponía furiosa si nos veía sin zapatos. Sí, la vida era difícil. Ella no dejaba que nuestros amigos tocaran la bocina de su carro al llegar a buscarnos a nuestra casa. Ellos debían tocar la puerta para poder conocer y saludar. Sí, la vida era difícil. Ella no dejaba que nuestros amigos tocaran la bocina. Teníamos que conocerlos. Mientras otros amigos y amigas podían tener novio y novia a los 12 o 13 años, a nosotros nos tocó esperar hasta los 16. Por nuestra mamá, además nos perdimos muchas otras experiencias. Por su culpa nunca probamos la droga, nunca tuvimos mayores problemas con el alcohol, nunca estuvimos presos, ni fuimos mm, vándalos o pandilleros. Por su culpa nunca nos hirieron el cuerpo ni el alma y conocimos a Dios, sí, todo por su culpa. Ahora estamos solos en nuestras casas, bien educados, somos adultos, honestos y procuramos hacer lo mejor que podemos para ser tan malucos como lo fue mi madre, porque ya sabemos que lo que esté en el mundo necesita es de más mamás malucas como la mía. Un aplauso para las mamás malucas. En el en Isaías capítulo 66 dice en el versículo 13: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Como madre que consuela a sus hijos, dice el Señor, Él nos va a consolar. Como mamá nos consolaba a nosotros. Y yo estoy absolutamente seguro que en la mente de todos hay un momento en que mamá nos ve tristes por cualquier circunstancia que estemos atravesando y nos ha abrazado y nos ha cubierto de besos para consolarnos. Yo, aún siendo ya un hombre mayor, recuerdo recostarme en su pecho, agobiado, y sentir su bendición, su consuelo, porque mi mamá también era maluca.
Las mamás también tienen una memoria olvidadiza. Se les olvidan muchas cosas, porque de pronto tú dices algo que no te gusta, algo que la hiere, pero mamá se olvida. Yo sé, en Nemo hay una mujer, una pececita, perdón, que se llama Dory. Dory. Dory tenía algo muy particular y era que a Dory cada 5 minutos se le olvidaba lo anterior. Eso es muy particular de Dory, porque Dory pasaba por muchos peligros con Nemo, pero a ella se le olvidaba lo que había pasado y entonces Dory avanzaba y ella iba y no le daba miedo. No tenía miedo, no tenía miedo porque en su mente no almacenaba el susto, no almacenaba lo que había pasado. Yo creo que en esa película el mensaje de Dory es extraordinario. Ella llegó hasta el final, ella salvó a Nemo porque su memoria era olvidadiza. Entonces ella no tenía ni rencor, ni temor, nada. Ella pasaba por unas cosas en las que estaba a punto de morir, se le olvidaba todo y seguía normal. Y mamá es así, todo lo ha perdonado. Porque mamá, como mamá, aplica ese amor divino. Para una mamá, un hijo siempre, siempre, siempre es especial y olvida, tiene la memoria de, de Dory, olvida lo malo. Gracias, mamás. Dios bendiga a todas las mamás, porque tienen una memoria de guardar lo bueno, solo lo bueno. Cuando guardas lo malo, no eres libre, no eres feliz, porque conviertes lo malo en tesoros en el corazón que te roban la alegría. Pero si siempre vas desechando lo malo y guardas lo bueno, atesoras, atesoras lo bueno y avanzas. Esta semana Dios nos bendijo porque alguien que trabajó con nosotros actualmente está trabajando en la cárcel y con él hicimos la gestión para ir a visitar a las mujeres que están en la cárcel. Y estuvimos allí el día miércoles, miércoles. Y bueno, es muy complejo porque digamos que solo para entrar duramos como 1 hora y cuando entramos ya directamente a un pabellón, lo que podía sentirse desde el momento en que uno entra, lo que se empieza a sentir es angustiante. Yo sentía ganas de llorar, pero cuando llegamos al pabellón había un montón de mujeres. Alguien me dijo, porque ellas, unas andaban en chores, otras en vestido, otras en pantalones, todas vestidas de forma diferente. Alguien me dijo, yo siempre me las imaginaba con trajes naranja. No, mm,
muchos rostros con dolor. Algunos nos miraron así como, qué pereza. De hecho, nosotros entramos y llevábamos parlante de sonido, micrófono, y se estaba instalando y alguien desde un segundo piso, una de las mujeres, nos iba a tirar algo. No, no. Y el caso fue que por seguridad nos tocó que instalarnos en otra parte y un ambiente muy tenso, muy pesado. Y bueno, empezamos a saludar y vamos a orar. Y cuando oramos, la atmósfera empieza a cambiar. Luego viene un tiempo de alabanza y en el tiempo de alabanza algunas empezaron ya como a concentrarse en lo que estaba pasando, a tal punto que ya empezaron a acercarse y llegó un momento en que muchas de ellas abrieron sus manos y empezaron a adorar, otras se quebrantaron y empezaron a llorar. Eh, Se les leyó una carta a las mamás. Íbamos a acompañarlas por el Día de la Madre y la señora Ana, la pastora, les leyó una carta desde el corazón y estas mujeres se rompieron. Tuvimos un momento en el que incluso entramos a hacer oración de fe. Y ese muro, esa dureza, esa tristeza, ese dolor, esa rabia, se empezó a romper y ellas empezaron a tomarse de las manos y cada vez se sumaba más gente. Había gente que estaba por allá metida en cambuches, gente que estaba en un segundo piso y empezaron a bajar y llegó a armarse un grupo grande de mujeres tomadas de la mano con los que estábamos allí y hicimos oración de fe. Se convirtió en un momento extraordinario. Pero muchas mamás estaban rotas y muchas hijas estaban rotas. Hijas que no podían ver a sus mamás o madres que no podían ver a sus hijas. Fue un tiempo muy especial. Nosotros fuimos a llevar una bendición a la vida de ellas, pero les aseguro que los bendecidos fuimos nosotros. Al final, las mujeres empezaron a pedir que oraran por ellas, que oraran por sus hijos. Hubo cosas que fueron impactantes. Una mujer se acerca y me dice, yo quiero que ores por mí, quiero que ores. Y yo le pregunto, ¿qué quiere que ore? ¿Por qué quieres que ore? Me dijo, pero no por mí, no, por mí no. Quiero que ores por mi hijo, porque a él lo capturaron y esta semana empieza el juicio. Y la señora se derrumbó, obviamente, y pensaba en el dolor y una maldición generacional, ¿no? Pasó de la mamá al hijo y seguramente ese hijo pasará hasta que no se rompa la maldición. Y hubo otro momento que me impactó mucho y me hizo llorar, que fue una mujer que desde que llegamos nos miraba de lejos así como con rabia y bueno, en la alabanza se acercó y en la oración de fe ya se tomó de la mano y se acercó y me dijo que quería que orara por ella. Y le pregunté, ¿por qué quieres que ore? Y tenía la mirada dura y de repente dijo, yo soy inocente.
Y ahí sí se derrumbó por completo, se le acabó toda su dureza. Y bueno, yo la abracé y lloró profundamente. Pero tú entiendes cuando alguien lo está diciendo y lo está sintiendo. Y una hija fuera. Qué bendición. Fue un tiempo muy especial. Qué rico que Dios nos dé el privilegio. Dios bendiga a todas esas mujeres, a todas esas mamás y les permita reconciliarse con la sociedad. Ese día orábamos para que Dios a todas les cumpliera la promesa de quitarles el ropaje viejo, de colocarles un traje limpio, de restaurar sus nombres y llevarlas a que cumplan el sueño que Dios colocó en sus vidas cuando las formó en el vientre de su madre. Pero el enemigo trabaja duro para quitar eso. Sin embargo, creemos que para Dios no hay nada imposible. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, dice en el versículo 3, aquí voy a hacer una introducción. Está Jesús con la mamá. Quiero que pienses en la figura, no de María, sino en la figura de mamá. Estaba Jesús con la mamá. A Jesús lo invitaron a una fiesta y Jesús se fue para la fiesta con los 12 discípulos. No sé si también se llevó a la mamá o la mamá fue la que llevó a Jesús y Jesús coló a los 12. No sé cómo es, pero estaban todos en la fiesta. El caso es que cuando estaban ahí, en el versículo 3 dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. O sea, imagínate la fiesta. Jesús estaba contento con los 12 discípulos y la gente que estaba en la fiesta, y se le acerca a María y le dice, mi hijo, se acabó el vino. ¿Yo qué culpa tengo? Dígale al padre del novio. ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¡Ojo! Verá, la respuesta de Jesús es lógica. ¿Y a mí qué? Por favor, yo soy un invitado. Pero María, mm, le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Jesús había dicho, todavía no ha llegado mi hora. Pero a la mamá eso no le interesa. La mamá dice, tú puedes. Avance. Y María impulsó a Jesús a que hiciera milagros antes de tiempo. Ella sabía que Él era hijo de Dios, que era divino. Jesús no había hecho ningún milagro, pero se acabó el vino y María como mamá dice, mi hijo, solucióneles el problema. No, yo todavía no, a mí no me ha llegado la orden, o sea, no, nada, no ha llegado el tiempo. Hagan lo que Él diga, hagan lo que Él diga. Y piensa cuántas veces tu mamá te ha dicho, tú puedes, avanza, hazlo. Mamá, yo soy muy joven. Mamá, todavía no. Tú puedes, tú eres capaz. Porque así son las mamás. Así son las mamás. Impulsan y te llevan a crecer. Bueno, ese es el carácter. La Biblia destaca en su contexto a las madres
como pilares de amor, sabiduría y fortaleza. Son forjadores de carácter de los hijos. Mamás, muchas gracias. Vamos a cerrar en el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y aquí no quería dejar pasar el carácter de José. Y quiero que pienses, si tu pareja te dice: oye, estoy embarazada. Tú no has tenido relaciones con tu pareja y te dice: mira, estoy embarazada, pero no te preocupes, que yo no he estado con ningún hombre, con ninguno. Fue el Espíritu Santo. Porque José, ¿cómo se enteró? Porque María le contó, le digo: oye, José, tengo que contarte algo. Es que vino el ángel Gabriel y me dijo que el Espíritu de Dios iba a venir sobre mí y yo iba a quedar encinta, y que el hijo que va a tener es de Dios. ¿Qué crees que pensó José? Ponte en la mente de José. O sea, por muy bueno que José fuera, José, a mí con ese cuento no me va a enredar, María. Muy duro, muy duro. Pero José tuvo un sueño, y en el sueño el ángel le dijo: no temas. Bueno, pues José se despertó y se casó con María. Y dice que no la tocó hasta que no nació Jesús. ¿Qué habrías hecho tú, varón, si tu pareja te dice: imagínate que estoy embarazada, pero es el Espíritu Santo? ¿Qué habrías hecho, varón? José también fue un hombre muy obediente. Esta parte me impactó y no quería cerrar, aunque es un homenaje a la mamá. Obviamente, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Pero Dios a nosotros nos pide obediencia. Y María dijo: que se haga como el Señor quiere. He aquí
a la sierva del Señor. Y José no cuestionó. Josué fue obediente. José hizo lo que el Señor le dijo en un sueño. Y muchas veces el Señor te dice, pero tú no haces. Dios nos llama a ser obedientes, así como Dios nos ha mostrado la obediencia de mamá, el amor de mamá, esa incondicionalidad de mamá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, Padre Santo. Gracias por nuestras mamás, Señor. Hoy las bendecimos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que las llenes de gracia, Señor, que las unjas, que las toques, que bendigas su vientre, Señor, y por medio de esa bendición, Señor, las libres de toda enfermedad, Señor. Traigas sanidad sobre sus cuerpos y las cubras de todo mal, porque su vientre ha sido fuente de bendición donde tú mismo obraste, Señor, para crear la obra que has hecho de cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por ellas. Hoy le rendimos un homenaje a las presentes y a las ausentes, Señor. Clamamos para que concedas tiempo de bendición para las que están, Señor, y que todos los hijos puedan honrarlas, consentirlas y devolverles el que hayan sido mamás malucas con todo el amor que tú derramas sobre nuestros corazones, Señor. Oramos por todas las mamás que están afuera, las que no te conocen, Señor, las mamás que son maltratadas por sus hijos, que no son valoradas por sus hijos, a las mamás a las que los hijos las gritan, las ignoran, a las que están en la vejez abandonadas, que no reciben la llamada, que no reciben la visita, que simplemente han sido dejadas atrás, Señor. Oramos por ellas para que seas tú tocándolas, bendiciéndolas, llenándolas de ese amor que tanto necesitan. Señor, oramos por las que están en escasez, Señor, para que tú proveas su vida, Señor. Oramos por las que están en prisión, para que tú las llenes de paz, Señor, y rompas todas las cadenas que hay en su vida espiritual, para que salgan libres, Señor, y para que puedan volver a reencontrarse con su familia, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te damos gracias porque tú nos has bendecido con mamás malucas, Señor. Gracias, las bendecimos en tu nombre y te entregamos este tiempo, Señor. Te oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y antes de que se paren, yo quiero pedir que si hay alguien que esta mañana le quiera decir, Señor, yo quiero ser obediente como María, o quiero ser obediente como José. No lo he sido y me faltan cosas, pero si hay alguien que quiera aplicar esa obediencia, solo póngase de pie y oremos. Les pido que cierren sus ojos. Dios no tiene figura de género, porque Dios actúa como mamá, como papá. Y muchas veces Dios nos ha disciplinado, o muchas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos que nos dé, y nosotros nos enojamos con Él. Pero hoy es un tiempo donde podemos decirle, perdónanos. Así que repitan conmigo esta oración y repítanla con sus labios, analizándola, para que puedan creerlo en su corazón. El Señor Jesús, esta mañana me presento delante de ti para reconocer que no he sido obediente como debería ser. Te pido perdón si no he honrado a mamá, si no la he colocado en lugares de honor como tú me mandas. Hoy te ruego que mi memoria sea como la de Dori, y que si he guardado en mi corazón cosas que han generado dolor, hoy lo borres de mi memoria, porque quiero avanzar sin temor en el amor que tú siembras en mí desde el vientre de mi madre. Gracias por entregar tu vida por mí, para limpiarme y perdonarme. Padre Santo, gracias por enviar a Jesús. Gracias por tu amor incondicional, porque gracias a ese amor, hoy mis pecados están crucificados y soy libre y me das un nombre nuevo, una vida nueva. Espíritu Santo, esta mañana también te recibo
Y te ruego que me inundes de tu presencia para que sea yo obediente y me disponga y mis palabras sean que se haga como tú quieres en mí. Amén y amén.